eres rey. Levante sus manos y dígale con sus palabras: tú eres rey, tú eres el Señor. Tú gobiernas sobre toda circunstancia, sobre cualquier adversidad que podamos estar pasando. Tú eres rey, tú eres rey. Amén, amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Muy bien, tome su lugar, por favor. Saluda a la persona que esté ahí cerca de usted. Dígale: bienvenido, qué bueno que estás aquí. Qué gozo es poder reunirnos. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos en esta noche? Muy bien, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a meditar en lo que Dios quiere hoy hablar a cada uno de nosotros. Y bueno, tenemos hoy el privilegio de estar y vamos a hablar del mensaje de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos han estado aquí las semanas pasadas? Han estado aprendiendo acerca del libro de Romanos, o más bien la carta, perdón, que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Y hemos visto ya 3 capítulos. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4. ¿Están listos? ¿Sí están listos? Muy bien. Entonces vayamos ahí a la escritura, Romanos capítulo 4, y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos hables, que sea tu palabra la que nos instruya, la que nos enseñe, la que hoy nos dirija, Señor, para poder hablar tu palabra. Enséñanos, Dios, enséñanos a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, hemos visto a lo largo de esta carta que Pablo le escribe a los romanos, ya hemos visto cómo Dios a través del apóstol Pablo habla y enseña, ¿verdad?, el evangelio. ¿Cómo es el evangelio y qué es el evangelio? Y vamos a estar mirando todavía aún más de esto. ¿Cómo es que recibimos ese evangelio? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo recibimos? ¿A cuánto les gusta recibir algo? No, como que no les gusta. ¿A cuánto les gusta recibir algo? ¿Sí le gusta cuando le traen un regalo? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando es su cumpleaños o alguna fecha especial, y dice: mira, te traje o sin fecha especial, ¿verdad? Simplemente: mira, te traje este regalo. ¿Cuántos dicen: ay, no, a mí ni me gustan los regalos? No, a la mayoría nos gusta recibir algo, ¿verdad? Y el evangelio se recibe. Y el evangelio se recibe. El evangelio son buenas noticias. Ya vimos que el evangelio son ¿qué? Buenas noticias, y esas buenas noticias se reciben, se aceptan. Pero ¿cómo es que lo recibimos? Vamos a mirar cómo lo recibimos. Ya vimos cómo no encontramos salvación y no encontramos vida, ¿verdad?, a través de la religión, a través de a través de ser personas muy morales, ¿verdad? A través de ser personas moralmente buenas, a través de ser personas que hacen muchas cosas. Ya vimos que eso no nos lleva a la salvación, porque al final de cuentas la Biblia dice, y lo veíamos la semana pasada: todos pecamos. ¿Cuántos pecamos? Por cuanto todos pecaron, todos están separados, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos merecen el castigo, y es únicamente por la fe en Cristo que usted y yo recibimos ese evangelio y somos hechos justos. La semana pasada veíamos este concepto de justos delante de Dios. ¿Qué es ser justo? Ser personas totalmente rectas, totalmente honestas. Esa justicia no la alcanzamos nosotros mismos, sino necesitamos la fe en Cristo para alcanzar esa justicia. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 1: humanamente hablando, estoy leyendo la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice: humanamente hablando, Abraham fue el fundador de la nación judía. ¿Cuántos han oído hablar de Abraham? Hoy vamos a ver acerca de este hombre llamado
Abraham. Y Abraham es un hombre que recibió el llamado de Dios en Génesis. En Génesis Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación y te multiplicaré y te bendeciré. Y todas estas promesas que Dios le hace a Abraham. Y Abraham le cree a Dios, y Abraham sale de su tierra, y Abraham sale de su casa y va caminando hacia esta tierra que Dios le prometió. Y en el camino Abraham, ¿verdad? O más bien ya estando en esta tierra, ahora Dios le promete a este hombre llamado Abraham que le iba a dar una descendencia. Abraham era un hombre de mucha edad, era un hombre que ya estaba avanzado, era aproximadamente 100 años tenía Abraham, y 90 años tenía su esposa Sara. Y en esa edad Dios les promete y les dice: les voy a dar una descendencia. Y ciertamente al entendimiento humano esto es imposible. Aparte de todo eso, Sara era una mujer estéril que no había podido tener hijos durante toda su vida. Y entonces Abraham tiene que creerle a Dios, tiene que confiar en la promesa y en la palabra de Dios. Y al final se cumple. Pero Abraham entonces dice que humanamente hablando, dice, él es el fundador de la nación judía. ¿Por qué es importante esto? Porque acuérdense que la nación judía o el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió, ¿verdad? Es el pueblo que Dios escogió para revelarse a ellos y para mostrarse a través de ellos a los demás pueblos y a las demás naciones. Y dice entonces Pablo que él, Abraham, fue el fundador. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Hace esta pregunta: ¿qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justos delante de Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios. ¿Abraham qué? Dígalo fuerte. ¿Abraham qué? Le creyó a Dios. Hace una pregunta el apóstol Pablo y dice: ¿qué es lo que Abraham descubrió? ¿Qué es lo que Abraham descubrió acerca de ser justos? La semana pasada veíamos qué es ser justos. Dice: ¿qué descubrió Abraham o qué entendió Abraham acerca de esta justicia? Y Abraham entendió que la única forma de ser justos es creyéndole a Dios. ¿Es qué? No hay otra forma. Tú no puedes ser justo a través de tus buenas acciones. No puedes ser justo a través de tus buenas intenciones. No puedes ser justo a través de tu buen comportamiento. Eso no te hace justo delante de Dios. Porque nuestras mejores obras, mis hermanos, delante de Dios no son nada. Isaías dice que nuestras mejores obras delante de Dios son como un trapo inmundo. Imagínate nada más eso. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer que sorprenda a Dios y que haga que Dios diga: bueno, esta persona es justa. Y lo único que a una persona lo hace justo es creer en Dios. Diga conmigo: creer en Jesús. Dice: pues las escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Versículo 4. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Cuántos aquí trabajan? ¿Los demás no trabajan? ¿Cuántos trabajan? ¿Y a cuánto les pagan por ese trabajo? Eso es justo, ¿verdad? Si tú trabajas, lo justo es que se te remunere ese trabajo que haces. Si tú ofreces un servicio, ofreces algo, lo justo es que se te remunere ese trabajo, ese esfuerzo que hiciste. Es más, ¿cuánto decimos? Híjole, ahora sí me costó, ¿verdad? Trabajamos, decimos: me gané esto con el sudor de mi frente, ¿verdad? Decimos: este es el fruto, la remuneración por mi esfuerzo, por mi trabajo. Pero dice el 5: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe. Fíjate lo que dice el 4 otra vez. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino es algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. ¿Quién qué? Quien perdona a los pecadores. Fíjate lo que está diciendo.
Si tú hicieras algo para ganarte la justicia, entonces no sería un regalo de Dios, sino que sería algo que tú te ganaste. Pero ¿qué podemos hacer para ganarnos la justicia de Dios si en realidad somos pecadores y no hay nada que hacer? No sé si estamos entendiendo esto. Si nosotros hiciéramos algo para ganarnos la aprobación de Dios, entonces no sería un regalo de Dios. No podríamos decir que fue por gracia. No podríamos decir que es a través de la fe. Tendríamos que decir que es a través de mi esfuerzo. Pero imagínate cuánto esfuerzo ocuparías. No te alcanza el esfuerzo, no te alcanza tus acciones para llegar a ser justo delante de Dios. Entonces, en otras palabras, sería imposible o es imposible que te lo ganes. Si tú quieres ganarte la aprobación de Dios por medio de trabajo, por medio de hacer cosas, va a ser imposible que te lo ganes. Por eso es necesario entonces que más bien lo recibas. ¿Que más bien qué? Lo recibas. Recibas el regalo. Recibas el regalo a través de la fe, a través de creer en Jesús, a través de poner tu confianza en Dios. Simplemente recibas este regalo de Dios. El problema es que muchas veces no lo queremos ganar. Ese ha sido el gran problema que tenemos. Porque no entendemos lo que es gracia, no entendemos el regalo de Dios y de alguna manera yo me lo quiero ganar. O cuando siento que no hago cosas, siento entonces que no soy merecedor. ¿Alguien se ha sentido alguna vez que no es merecedor? No, ninguno. ¿Alguna vez te has sentido inmerecedor? Por ejemplo, de repente quieres orar o quieres acercarte a Dios y si sabes que has hecho cosas que no son tan correctas, ¿cómo te sientes? Inmerecedor. Y hasta nuestra oración es así: bueno, Dios, pues aquí estoy. Yo sé que no me merezco nada de ti. Sé que lo único que merezco es que me saques a patadas. Y sí, en realidad sí. Pero si tú no has entendido que esto no es a través de ganártelo, no se trata de ganarte la aprobación de Dios. Tú ya eres aprobado por Dios por creer en Jesús. Dile al que está a tu lado: tú ya eres aprobado por Dios. Dile: si has creído en Jesús, ya eres aprobado por Dios. ¿Qué hiciste para ganarte esa aprobación de Dios? Diga conmigo: nada. Solo creer. Solo creer en Jesús. Y se vuelve entonces un regalo y no un pago a tus buenos hechos. Y entonces la gloria la recibe Dios y no tú. Porque imagínate si se trataban nuestros buenos hechos, entonces la gloria la recibiríamos nosotros, ¿no? No es Dios, no es Dios el que merece. Soy yo el que merezco la gloria porque pues yo fui el que hice las cosas bien. No, realmente nosotros, como lo vimos de la semana pasada, nosotros, dice Romanos 3, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aún uno. ¿Está conmigo? Entonces el versículo 7 es una respuesta a esto. Dice: oh, qué alegría. Diga conmigo: qué alegría. ¿Cuántos vienen alegres hoy? Como que yo veo a algunos con cara de así de sacados de onda. ¿Cuántos vienen alegres? Tú y yo deberíamos vivir en esta alegría todos los días. Y dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quien se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Y está haciendo alusión al Salmo 32. En el Salmo 32 están estas mismas palabras. Y David escribe estas palabras y dice: qué alegría hay para aquellos a quien Dios les perdona su pecado. Ahora, ya la semana pasada también vimos que esto de que Él nos perdone nuestros pecados no significa que Él se haga, ¿verdad?, que como que no ve nuestros pecados. No significa que Él no mire que nosotros éramos pecadores. No significa que no haya un pago por estos pecados. Usted recuerda que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y el pecado se tiene que pagar. No hay posibilidad
de que entonces Dios simplemente diga, bueno, voy a hacer como que no pecaron. No, sí pecamos y sí merecemos la muerte y sí se tiene que pagar, pero entonces la gracia de Dios y el perdón de Dios viene cuando el precio de ese pecado ya fue pagado. Dios nos puede perdonar porque alguien pagó por ese pecado. ¿Está conmigo? Es como si usted debe dinero, ¿verdad? ¿Alguien debe dinero aquí? No levante la mano, pero bueno. Como si usted debiera dinero, ¿eh? Y su deudor le dice, no hay forma. Y usted le dice, bueno, perdóname la deuda. No, no hay forma. ¿Cómo te va a perdonar la deuda? Estás loco. Es mi dinero, me lo debes. Al contrario, o me lo pagas o vemos cómo le hacemos. Pues no hay forma que te perdone esa deuda. Y entonces alguien viene, alguien que no debe, alguien que no hizo nada, que no malgastó ese dinero, alguien viene y dice, ¿sabes qué? Aquí está el pago por esa deuda. Y la paga, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando el acreedor puede decir, ya está borrada la deuda. ¿Está conmigo? Ya no hay deuda. ¿Por qué ya no hay deuda? Porque alguien más la pagó. Porque alguien más pagó el precio. Lo mismo pasa aquí, mis hermanos. Estamos hablando de lo mismo. Lo mismo pasa. Jesús pagó el precio de nuestro pecado. ¿Alguien dice amén? Jesús pagó el costo de nuestra maldad. Si usted lee Isaías 53, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Está conmigo? Él pagó el precio de mi pecado, él pagó el precio de mi maldad. Y es por eso que ahora Dios me puede ver como justo delante de él. Es por eso que ahora ya no hay deuda delante de Dios, ya no hay nada que me haga contrario a Dios. A eso le llamamos justificación. A eso le llamamos ser justos. Usted es justo delante de Dios, no por lo que usted hizo, por lo que Cristo hizo por usted. ¿Alguien dice amén? Verso 9 dice, ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Los judíos veían como que ellos eran el pueblo escogido de Dios y no había nadie más, ¿ya? Ellos reservaban todas las bendiciones, reservaban todas las promesas, reservaban todas las buenas, los buenos deseos de Dios para ellos exclusivamente. Y ellos se creían el pueblo único de Dios y a nadie más Dios iba a bendecir sino solamente a ellos. Pero esto no es lo que Dios le prometió un día a Abraham. Acuérdense que empezamos diciendo, Abraham fue el fundador de la nación judía. Dios fue el que le hizo la promesa a Abraham de una nación. Y Dios no le hizo la promesa de un pueblo exclusivo donde nada más ellos iban a ser los únicos bendecidos, sino que la promesa de Dios fue mucho más allá. Sigue diciendo, como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Pero ¿cómo sucedió esto? Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes. Hace una pregunta y aquí tiene que ver la circuncisión. Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. ¿Antes de que qué? De que fuera circuncidado. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión es la señal del pacto del pueblo judío. El pueblo judío tenía que practicar la circuncisión y esa era la señal que los hacía pertenecientes al pueblo de Dios. Pero entonces Pablo hace una pregunta, ¿fue antes o fue después que Dios consideró justo a Abraham? Y la respuesta es, fue antes. Diga conmigo, fue antes. Otra vez, ¿por qué está diciendo todo esto? Porque está recalcando el hecho de que no fue por lo que hizo Abraham. Porque alguien pudiera decir, es que lo que Abraham le obedeció a Dios y por eso Dios lo bendijo. ¿Sabes que nosotros tenemos muchas veces ese concepto? De que si obedecemos a Dios, entonces Dios nos va a bendecir. Y ciertamente es así.
Pero no es por el hecho de que le obedezcas, es por el hecho de que eres su hijo. O sea, quiero que entiendas esto. Tú y yo no obedecemos a Dios para ser sus hijos, sino obedecemos a Dios porque somos sus hijos. ¿Sí entiende la diferencia? Usted no obedece a Dios para ser su hijo y para ganarse el favor de Dios. Usted y yo obedecemos a Dios, o cuando obedecemos a Dios es porque ya tenemos el favor de Dios y porque ya somos hijos de Dios. Y la señal de los hijos es la obediencia. Pero no me estoy ganando nada. Al menos nada que tenga que ver con la salvación. ¿Sí? Al menos nada que tenga que ver con la salvación. Yo no participo en nada ahí. ¿Está conmigo? Verso 11. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado. ¿Se da cuenta? La circuncisión era una señal de que Abraham ya lo tenía y de que ya había aceptado esa fe en Dios. Entonces la obediencia, si podemos decir como esta señal de la circuncisión, como la señal de la obediencia a Dios es la señal de que ya tenemos a Dios. ¿Cuántos tienen a Dios en su corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Entonces la obediencia será una señal de que usted ya lo tiene. No será la manera para ganarse el favor de Dios. Usted no se va a ganar el favor de Dios a través de obedecerle. La única manera que usted se gana el favor de Dios es por la fe en Dios. ¿Está conmigo? ¿Cómo es que yo me gano el favor de Dios? Porque le creo. Porque creo que Él me quiere bendecir. ¿Cuántos creen que Dios los quiere bendecir? ¿Sí? Eso es fe. Usted cree que Dios lo quiere bendecir, Dios lo va a bendecir. Y la respuesta de nosotros hacia Dios va a ser la obediencia. No para ganarnos ese favor, porque ya lo tenemos, sino para mostrar que somos lo que decimos ser. ¿Está entendiendo esto entonces? Entonces la circuncisión, dice, era una señal de que Abraham ya tenía la fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. El pueblo judío peleaba que la circuncisión era la señal que demostraba que eran hijos de Dios. ¿Verdad? Que la circuncisión era que la circuncisión mostraba y evidenciaba que eran hijos de Dios. Y Pablo dice, no es la circuncisión lo que evidencia que son hijos de Dios, sino la circuncisión señala lo que ya son antes de. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. Respondiendo a la pregunta, ¿esta bendición era solo para los judíos porque ellos tienen la señal, porque ellos tienen la circuncisión? ¿Para ellos solamente es? No, esta bendición pertenece no solo a los judíos que tienen una circuncisión física, sino pertenece a todos los que tienen fe. Diga conmigo, a todos los que tenemos fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Entonces esta bendición es también para usted. Las mismas bendiciones que Dios le dio a Abraham le pertenecen a usted y me pertenecen a mí. No porque seamos judíos. Usted y yo no somos judíos, ¿verdad? ¿O usted es judío? No. Bueno, si hay algún judío, bienvenido sea. Pero la verdad es que la mayoría somos mexicanos, ¿ya? A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo, escucha esto, pero solo si tienen la misma fe. O sea, la circuncisión no hace nada si no es a través de la fe. ¿Está conmigo? Entonces, otra vez, no son las buenas acciones, no son las buenas intenciones, es la fe en Cristo. Todo lo demás está bien, pero eso es la consecuencia de que creemos en Jesús. Versículo 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes
no se basaba en la obediencia de Abraham. Fíjate nada más estas palabras. No se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por... Wow, otra vez. La promesa que Dios le hizo a Abraham no se basaba en su obediencia, sino se basaba en su relación correcta, que es a través de la fe. ¿Cuál es la manera en que tú tienes una correcta relación con Dios? A través de la fe. ¿A través de qué? Usted no tiene una relación correcta con Dios porque se porta bien. Pero a veces pensamos que solo tenemos una relación correcta con Dios si nos portamos bien. No sé cuántos hemos pensado eso. Yo lo he pensado mucho tiempo. Y es hasta que te topas con las escrituras que te das cuenta que no es así. La gente piensa, ay, tú que sí te portas bien y que Dios sí te escucha. ¿Sí o no? Ese es el pensamiento. Es que yo no oro porque Dios ve mi pecadote, y cuando ve mi pecadote, pues seguramente se voltea. Porque entonces pensamos que la relación con Dios depende de mis acciones. Y no es así. Mis acciones dependen de mi relación con Dios. Entre más relación con Dios tenga, mis acciones van a ser mejores. Entre menos relación con Dios tenga, mis acciones van a ser peores. Porque mi relación con Dios no depende de mis acciones. Mis acciones dependen de mi relación con Dios. ¿Entendemos la diferencia de esto? Si usted no se acerca a Dios porque siente que sus acciones han sido malas, le tengo una noticia: sus acciones seguirán siendo malas mientras no se acerque a Dios. Pero si usted se acerca a Dios por la fe, aunque sus acciones han sido malas, le tengo una noticia: la fe, la relación con Dios lo irá llevando a que sus acciones sean mejores cada día. Así funciona. Así funcionan las cosas en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero muchas veces nos impedimos de acercarnos a Dios porque creemos que no me lo he ganado. Y eso me limita. Y el diablo viene y te dice: no seas hipócrita, no te acerques a Dios. ¿Cómo te acercas a Dios si acabas de mentir? Pues precisamente porque acabo de mentir me tengo que acercar a Dios, ponerme a cuentas con Dios, relacionarme con Él, para que entonces la vida de Cristo en mí vaya haciendo cada vez más a un lado la mentira. ¿Está conmigo? O sea, necesitamos relacionarnos con Dios por la fe. Dice Hebreos capítulo 11 verso 6: pero es necesario, diga conmigo, es necesario. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario acercarnos a Él y creer que Dios recompensa ese acercamiento a Él. Entonces dice, verso que estábamos leyendo, 13. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a su descendencia no se basa en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por medio de la fe. 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen a la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Wow. Si esto se tratara de la obediencia, entonces no haría falta la ley, perdón, la fe, ¿sí? Porque entonces nada más se trata de lo que te ganes a través de tu obediencia. Pero entonces necesitas la fe. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Interesante eso, ¿eh? La ley, por más que tú intentes no violarla, siempre vas a incurrir. La Biblia dice que si nosotros tratamos de agradar a Dios por medio de obedecer la ley, no lo vamos a lograr, porque en alguna falta de la ley vamos a incurrir.
Y violar una falta de la ley es como violar toda la ley. Entonces prácticamente nos dice, no, es imposible. Si tú quieres agradar a Dios a través de leyes, a través de formas religiosas, no lo vas a lograr. No vas a poderlo hacer. La única forma entonces sería que no hubiera ley. Pero ¿cuántos sabemos que sí hay ley? Entonces dice el 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Diga conmigo, es un regalo inmerecido. ¿Es un regalo qué? No te lo ganaste. No fue porque obedeciste. Es inmerecido. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham. ¿Una fe cómo? ¿Una fe cómo? Acuérdate, Abraham es el padre de esta fe. Y todos recibimos la promesa de Dios si tenemos la fe. ¿Cuál fe? Una fe como la de Abraham. ¿Cuál es la fe de Abraham? La que le creyó a Dios, la que no dependió la que no dependió de su propia obediencia, sino de que dependió de creer y confiar en lo que Dios le había prometido. Abraham no recibió todo lo que recibió porque fue muy obediente. Abraham recibió todo lo que recibió porque creyó que Dios se lo iba a dar. ¿Cuántos saben que Abraham no fue muy obediente? ¿Usted sabía que Abraham no fue muy obediente? Si usted lee Génesis se da cuenta que Abraham no fue muy obediente. Dios le hace una promesa y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Y Abraham dice, órale va, vamos a ser una gran nación. Y ve a Sara y dice, no, bueno, con Sara como que no la vamos a armar, ¿verdad? No sé. Entonces Sara también dice, no, yo ya no aguanto esto y sabes que conmigo no la vas a armar. Aquí está mi sierva. Y Abraham dice, bueno, el chiste es alcanzar la promesa. Y entonces Abraham ahí se va con la sierva. Y tiene un hijo con la sierva. Y una vez que tiene un hijo con la sierva, Dios le dice, no, esa no es la promesa. No va por ahí. Ese hijo no es la promesa. Te salió muy guapo y todo, pero ese no es la promesa. Entonces Dios, yo te dije, con tu esposa, tú y tu esposa van a tener hijo. Y entonces ahí se va a cumplir la promesa. Entonces Abraham tuvo que volver y decir, ok, lo único que me queda hacer es creer que tú lo puedes hacer. ¿Está conmigo? Entonces Abraham no se ganó nada porque fue muy obediente. Fue porque le creyó a Dios que Dios podía hacer lo que le prometió. ¿Está conmigo? Entonces usted y yo de igual manera. Usted y yo de igual manera nos ganamos la gracia y el favor de Dios. No porque obedezcamos, no porque hagamos cosas. ¿Sí? Hay gente que ayuna para ver si Dios así le hace el milagro que estaba solicitando. Y digo, ay, voy a ayunar. Y no estoy diciendo que no ayunemos, al contrario, ayunemos. Pero no para ganarnos algo, sino ayunemos porque somos algo. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo la diferencia? Hay gente que dice, bueno, ahora sí voy a orar 7 horas diarias. Y piensa que porque ora 7 horas diarias, Dios ahora sí le va a responder. Y Dios va a decir, no, mira cómo se está esforzando. Wow, se levanta todos los días bien temprano y ora 7 horas diarias. Y no es así. Si usted ora 7 horas diarias, es porque usted tiene una relación con Dios, no para ganarse nada. ¿Está conmigo? O sea, entendamos esto, iglesia. No es a través de nuestras acciones que hacemos que Dios nos bendiga. Es a través de nuestra fe. ¿Es a través de qué? Nuestra fe. Diga conmigo, nuestra fe. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Dios le dijo a eso a Abraham, te hice padre de muchas naciones. ¿De cuántas naciones? Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos
y crea cosas nuevas de la nada. Fíjate nada más. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que crea cosas de la nada. Abraham tuvo fe de la promesa de Dios. Verso 18. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. ¿Abraham siguió qué? No había motivos para tener esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Te acuerdas que Dios lleva a Abraham a la playa, verdad? Y le dice, ve las estrellas del cielo. Y Abraham ve las estrellas. Y dice, cuéntalas. Y Abraham, 1, 2, 3, no, ya perdí la cuenta. 10, no se puede contar, son muchas. Así va a ser tu descendencia. Wow. Y luego Dios le dice, ve la arena del mar. ¿La puedes contar? No, Dios, si no puedo contar las estrellas, imagínate esto. No puedo contar. Así será tu descendencia. Qué increíble, ¿sí o no? Entonces Dios le dio esa promesa, verso 19. Y la fe de Abraham no se debilitó. Diga conmigo, no se debilitó. Dígalo fuerte, no se debilitó. La fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. O sea, él entendía lo que era. La única forma en que tengas fe es que entiendas lo que eres, que entiendas tu debilidad, que entiendas tu incapacidad de hacer las cosas. Por eso todo esto se ha tratado, y los primeros capítulos tratan acerca de decirnos, tú y yo somos incapaces en nuestra propia habilidad. No te lo ganas, no eres capaz de ganártelo, no eres suficiente para ganártelo. Entonces Abraham entendió que él ya era un hombre de 100 años. Abraham entendió que su esposa ya era una mujer de 90 años. O sea, Abraham no decía, no, pues sí, seguramente yo soy un muchachón. No, Abraham entendía quién era él. Dice, yo ya soy un viejo, tengo 100 años, ¿verdad? Mi esposa ya no es una jovencita. Es más, entiendo que mi esposa es una mujer incapaz físicamente de tener hijos. Entonces no hacía a un lado la realidad. ¿Sabes? Es que fe no es hacer a un lado la realidad. Diga conmigo, fe no es hacer a un lado la realidad. ¿Sí? Fe no es negar la realidad. Si usted está esperando por un milagro, por ejemplo, en sanidad, fe no es decir, no tengo enfermedad, no tengo, no lo tengo, no sé lo que me digas, pero yo no tengo nada. No. Fe es entender que sí lo tengo, pero que Dios es más grande que eso. ¿Está conmigo? Pero que Dios es capaz de sanarme y de liberarme. ¿Está conmigo? Entonces dice que Abraham no se debilitó al ver, al mirar con sus ojos naturales que él ya era un hombre de más de 100 años, ni al considerar a su esposa o el vientre de su esposa. Si lo dice el 20, Abraham siempre creyó. Diga conmigo, siempre creyó. ¿Cuándo creyó Abraham? Siempre creyó. Siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y más, y así le dio gloria a Dios. Tú y yo damos gloria a Dios cuando nuestra fe se fortalece, cuando fortalecemos nuestra fe en Dios, cuando las circunstancias no dictan nuestra vida, sino lo que dicta nuestra vida es la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Cuando no son las circunstancias lo que determina quién soy y qué hago, sino es la fe en Dios lo que determina lo que soy y lo que hago. ¿Está conmigo? No son las circunstancias, es la fe en Cristo.
Entonces dice, Abraham siempre creyó en la promesa de Dios, su fe se fortaleció y así le dio gloria a Dios. Verso 21, Abraham estaba plenamente convencido. Mira la fe, ¿a qué lo llevaba a entender? Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Para cumplir qué? ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? No, en verdad. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? ¿Usted lo cree? Entonces, si Dios le ha hecho una promesa, usted créala. Usted créala. Entonces, si la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen en verdad? Entonces, si usted tiene una enfermedad, usted no se debilite en su fe. No diga, esta enfermedad me va a matar. No, esa enfermedad no lo va a matar. Porque por su llaga fuimos sanados. ¿Está conmigo? No se debilite. Si usted tiene la promesa de Dios, de que Dios va a traer salvación a su casa, no se debilite en su fe. A lo mejor usted voltea a ver a sus hijos y dice, ¿qué se me hace que estos nunca van a entender? No. Usted diga, Dios lo va a hacer. Dios va a obrar, porque Él lo prometió. Dice aquí que Abraham creyó, no se debilitó su fe, sino que le creyó a Dios que Él era poderoso para cumplir lo que Él había prometido. Si Dios lo prometió, iglesia, Dios lo va a cumplir. Amén. Y mira entonces lo que dice, verso 22. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Esta es la clase de fe que te justifica delante de Dios. Esta es la clase de fe que te hace justo delante de Dios. Esta es la clase de fe. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino quedó escrito. Diga conmigo, quedó escrito. Esto es importante, quedó escrito. ¿Por qué? ¿Por qué lo resalta Pablo? ¿Por qué Pablo resalta que quedó escrito? Porque todo lo que diga la palabra de Dios se va a cumplir. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Todo lo demás puede no cumplirse, pero su palabra siempre se va a cumplir. Entonces, por eso es interesante que el apóstol Pablo dice, esto no solamente era para Abraham, sino que Dios se encargó de que esto quedara en su palabra, de que esto quedara sellado en su palabra, para que entonces todos los que creyéramos en la palabra también recibiéramos la misma promesa. Si usted cree en la palabra, usted recibe la misma promesa de Abraham. Todas las promesas. Póngase a estudiar las promesas que Dios le hizo a Abraham, y esas promesas son para usted. ¿Sí? ¿Alguien ha alguna vez estudiado las promesas que Dios le hizo a Abraham? Porque esas promesas son también para usted y son también para mí. Amén. No fue solo para, verso 24, estamos terminando. También para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considera justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos ante Dios. Entonces, ¿para quién también es la promesa? ¿Para quiénes también es la promesa? Dígalo, ¿para quién también es la promesa? Para nosotros. Para usted es la promesa. Para mí es la promesa. ¿Sí? Quiero que lea conmigo Efesios capítulo 3. Quiero terminar con esto. Ligando lo que estamos aprendiendo ahora. Está ahí conmigo Efesios capítulo 3, verso 14. Cuando pienso en esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos
los fortalezca con poder. ¿Los fortalezca con qué? Con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. ¿A medida que qué? Que confíes en Él. Fíjate lo que Pablo oraba. Pablo dice: yo oro para que Dios fortalezca, les fortalezca. ¿Qué fortalezca? Su ser interior. En otras palabras, dice, para que su fe sea fortalecida y empiecen a confiar más en Él. Porque dice entonces que a medida que confiemos en Él, a medida que nosotros confiemos en Él, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que ustedes confíen en Él. Ver siguiente, dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Fíjate cómo la oración de Pablo no es, ¿verdad?, que las necesidades sean suplidas, sino la oración de Pablo es que podamos entender esto, que podamos mantenernos confiando en Dios, que podamos mantenernos, como dice ahí en Romanos 4, que Abraham no se debilitó en su fe. Y Pablo está orando por la iglesia y él está pidiendo que nosotros también podamos mantenernos en esa fe, mantenernos confiando en Él, porque en la medida que más y más confiemos en Él, Cristo habita más y más en nosotros. Y si Cristo habita más y más en nosotros, somos más y más fuertes, somos más y más capaces. ¿Lo está entendiendo? Entonces tu oración tiene que ser: Señor, yo quiero creer en ti, quiero confiar en ti. Llévame a confiar más y más. Que tu palabra me haga confiar más y más en ti. Que tu palabra me haga confiar más y más en tus promesas. Porque en la medida que usted crece en esa confianza, Cristo crece en usted. Cristo es más evidente en usted. ¿Estamos de acuerdo? Dice: y echarán raíces profundas en el amor de Dios. Ellos los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde al pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Mira lo que dice: entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¡Wow! Entonces vas a ser completo. En la medida que tu fe aumente, que tu fe crezca, que tu fe te lleve a más y a más, que tu fe te lleve a ser una persona entendida, a tener una relación más fuerte con Dios, entonces dice: vas a ser completo y nada te va a hacer falta. Nada te va a hacer falta. Vas a experimentar el poder de Dios. Y mira lo que dice el 20. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. Diga conmigo: toda la gloria sea para Dios. Cuando es a través de la fe, toda la gloria es para Dios. Cuando no es por tus méritos, cuando no es por tus esfuerzos, toda la gloria es para Dios. ¿Está entendiendo esto? Entonces, si tú creces en esa fe, si tú creces en esa relación con Dios, entonces toda la gloria es para Dios. Quien puede lograr, escucha esto, quien puede lograr mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Wow. Esta vida de fe, esta vida donde tu vida espiritual se desarrolla y crece y avanza, esta clase de vida puede lograr más de lo que tú puedes pedir. O sea, tú puedes estar desgastándote pidiéndole algo a Dios, pero si tu vida de fe crece, es más eficiente. ¿Me estás entendiendo esto? Si tu vida espiritual crece y avanza y se desarrolla en Dios, esto es más poderoso. Esto es más increíble. Entonces eres sano porque la vida de Dios se está desarrollando en ti. Eres libre porque la vida de Dios se está desarrollando en ti. Eres capaz porque la vida de Dios se está desarrollando en ti. Eres feliz porque la vida de Dios se está desarrollando en ti. Esto es más poderoso. A veces nosotros estamos sumergidos en nuestros problemas y nuestros problemas no nos dejan ver, ¿verdad?, más allá.
Y estamos ahí metidos y quisiéramos que Dios vea, ay Dios, si tú me ayudaras con este problema. Y Dios no está interesado con ayudarte con ese problema, como está interesado en que la fe se desarrolle en ti. Porque cuando la fe se desarrolla en ti, entonces ese problema no va a ser nada para ti. ¿Entendiste eso? O sea, Dios no está tan preocupado en ayudarte con esa bronca que tienes, como está ocupado en que tú te desarrolles en esa vía de fe. Porque si tú desarrollas esa vía de fe, entonces esos problemas que tienes no son nada. No son nada. No van a representar nada, porque sabes y confías que Dios es poderoso para cumplir su promesa en ti. Porque sabes y entiendes, porque si esa vía de fe se desarrolla en ti, entonces no hay, ¿verdad? En ti ya está todo el entendimiento y sabes que Dios es sumamente poderoso para cumplir su promesa. ¿Por qué a Abraham no le costó trabajo dar a su hijo? ¿Por qué no le costó trabajo? Porque simplemente Dios le dijo, quiero que me des a tu hijo. Y Abraham no discutió, vea que no discutió con Dios. Señor, no te pases, ¿cómo crees, mi hijo? No discutió con Dios. Vámonos. Ahí van en el camino. Aún Isaac le dice, ¿qué pasó, papá? Vamos a presentar una ofrenda, pero ¿dónde está la ofrenda? Dios proveerá. Y dice aquí en Romanos 4, porque Abraham creía que Dios era poderoso para cumplir su promesa. Y era poderoso incluso para levantar. O sea, si al final Abraham hubiera tenido que matar a su hijo, él sabía que Dios era poderoso para resucitarlo y darle vida otra vez. Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Así que el problema que a veces tú y yo tenemos es que nuestra fe no ha crecido a esa magnitud. Y entonces cuando Dios nos pide algo, titubeamos. Y dices, ¿será o no será? ¿Será o no será? Y Dios nos dice algo y como que titubeamos. Y entonces en ese titubear perdemos lo que Dios quiere darnos. ¿Está conmigo? Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que dimos, de lo que pedimos o entendemos, mediante el gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. A Él sea la gloria. Dar un aplauso fuerte a Jesús. Créele a Dios. Créele a Dios. Yo no sé qué es el área en la que tú necesitas creerle a Dios, pero hoy Dios te está diciendo, cree, cree. Ten fe. ¿Ten qué? Ten fe. Tú ya eres. Si ya has creído en Jesús, si tú estás aquí y no has creído en Jesús, hoy es un momento para que tú creas en Jesús. ¿Sí? Porque lo único que te hace justo y acepto delante de Dios es creer en Jesucristo. Amén. Pero si tú has creído en Jesús, entonces tú ya eres acepto delante de Dios. Y como ya eres acepto delante de Dios, entonces eres acreedor, o eres merecedor, perdón, de todas sus promesas, de todas sus bendiciones, no de unas cuantas, de todas. Diga conmigo, todas sus bendiciones. Todas son para ustedes. Todas son para mí. Y Dios es poderoso para cumplir cada una de ellas. ¿Qué tengo que hacer? Creerle, creerle, creerle. Sí. Entonces ya no necesito hacer nada, ya no necesito tener buenas acciones. Las buenas acciones van a venir si realmente crees en Él. Si tú no crees en Dios, entonces se va a manifestar a través de tu estilo de vida. Pero si tú crees en Dios, entonces también se va a manifestar a través de tu estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Incline su rostro, vamos ahora. Padre, gracias por este mensaje. Señor, hoy oramos. Hoy declaramos estas promesas que tú has hablado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos, Dios, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en ti,
creyendo que tú vas a hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, si alguien está creyendo en su vida para ser sano, hoy declaro que esa promesa se cumple en su vida. Toda enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Si alguien está creyendo en su vida, Señor, para restauración de su familia, hoy declaramos que esa promesa se cumple en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien está creyendo en su vida para restauración, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que esa promesa se cumple, porque tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido. Hoy ponemos nuestra confianza, ponemos nuestra seguridad en ti, Señor, en el nombre de Jesús, y creemos que cualquier circunstancia que hay alrededor de nuestra vida no es lo que dirige nuestra vida, no es lo que nos dice a dónde movernos, sino que eres tú, es tu palabra, es lo que tú has hablado, porque en ello confiamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a Jesús.